A todos ustedes. Bien, estoy contento de estar aquí, juntamente con todos ustedes que son unos hermanos en Cristo. Amén. En Cristo no hay familias distintas, porque todos somos hijos del mismo Padre. Amén. Somos hermanos. Amén. Amén. Y es un gozo muy grande poder compartir, estar con los tuyos. Amén. Ustedes saben que la vida es una lucha en sí. Y tenemos que estar batallando con los problemas, con las faenas, a veces con las enfermedades, con las oposiciones. Pero qué gozo cuando podemos descansar en Cristo. Amén. Podemos descansar en su palabra. Y sobre todo podemos tener familia. Amén. Poder orientarnos y darnos fuerzas unos a otros. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bien, yo creo que Dios está viendo un buen tiempo, porque Él es el que abre y cierra tiempos. Amén. Él dijo cuando, antes de ascender a los cielos, Él dijo: no os pertenece a vosotros saber los tiempos y las sazones. Amén. Que el Padre tiene su sola potestad. Amén. Pero Él también nos habla que tenemos que tener discernimiento de los tiempos. Amén. Amén. Y cuando Dios, por su misericordia, sin nosotros hacer nada, Él nos bendice y obra en nuestras vidas, es porque Dios quiere, está diciendo algo. Amén. Quiere edificarnos de alguna manera. Amén. Y su manera siempre va a ser conforme a su palabra. Amén. Estamos contentos en eso. Amén. Bien, por eso yo les pido que también oren por nosotros, por nuestra iglesia. Ustedes saben que están siempre en nuestras oraciones. Amén. Amén. Porque no nos queremos perder nada de lo que Dios haga. Amén. Amén. Sabemos que sin Él somos las personas más desgraciadas que hay en el planeta Tierra. Porque miren, si no tenemos a Dios y venimos aquí, Amén. y no podemos encontrarlo de alguna manera, somos los más desgraciados. Amén. Amén. Pero qué gozo que Él dijo que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Él dijo que el que a mí viene, lo he hecho fuera. Amén. Amén. ¿Cuál es la manera de venir? Conforme Él dicta. No conforme nosotros. Amén. 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 Pero estamos contentos por eso. Amén. Bien, vamos a la palabra. Todo el que pueda se pone de pie. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Aprovecho también para saludar a las personas que nos vean por internet. Que el Señor les bendiga. Y como siempre digo, que nos bendiga aquí en directo. Pero si la palabra es de bendición aquí en directo, puede ser de bendición para otras personas. Amén. Amén. Así que el Señor bendiga sus corazones, así como también los nuestros. Y tienen que saber una cosa, que cuando la palabra es predicada, no solamente es para edificación de la iglesia, para el que predica también. Amén. Porque los predicadores, si vienen a la parte de Dios, no somos nosotros, es Dios. Amén. Amén. Y a través de que Dios da una palabra, a través de los siervos también aprenden internamente. Amén. Bien, Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Leemos el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la misericordia, Dios mío, que tú tienes con nosotros, Señor, Dios mío. Gracias, Dios mío, Padre Santo, Señor, porque lo único que hicimos nosotros delante de ti, Dios mío, Señor, es arrepentirnos, Dios mío, de nuestro mal camino. Es simplemente reconocer que sin ti no somos nada, Dios mío, que sin ti, Dios mío, estaríamos muertos, Dios mío, sin esperanza en el mundo. Y sin embargo, Dios mío, tú nos bendices, Padre. Nos das de tu Espíritu, Dios mío, nos das tus bendiciones, Padre. Escuchas nuestras oraciones, Señor. Nos edificas, Dios mío, en la palabra, Dios mío. Nos edificas en las alabanzas, Señor, Dios mío, Señor. Nos escuchas cuando oramos, Dios mío, Señor, por los afligidos, por los enfermos, Dios mío, Padre.
Y tú, Dios mío, haces la obra, Dios mío, Señor, y muchas veces, Dios mío, Señor, tú actúas en nuestros medios, Dios mío, y muchas veces no nos damos ni cuenta ni siquiera a nosotros, Dios mío, Padre. Pero gracias te damos, Dios mío, Señor, porque tú obras, Señor, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a poder entrar en tu espíritu, Dios mío, Padre, para poder recibir más, Señor, Dios mío, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas a mis hermanos que aquí se encuentran, Padre, de la iglesia en Villanueva, Señor, porque son hijos necesitados de ti, Padre. Así como lo soy yo, Dios mío, Señor, también mi iglesia, yo te ruego que tú la bendigas y nos ayudes, Padre Santo, a poder crecer, Dios mío. A todas las iglesias, Dios mío, que predican, Dios mío, el mensaje, Padre Santo, Dios mío, Señor, que tú los bendigas, Dios mío. Y les des, Dios mío, esfuerzo, Dios mío, les des un despertar, Padre, Dios mío, Señor. Y a todo aquel, Dios mío, Señor, alrededor de la tierra que está clamando, Dios mío, por tu verdad, Dios mío, Señor, y poder vivir una vida plena en ti, Padre. Yo te ruego, Dios mío, que tú los bendigas en el día de hoy, Padre. Y te ruego, Dios mío, Padre Santo, que tú añadas bendiciones, Dios mío, a esta palabra, Dios mío, que hemos leído, Padre. Como bien dijo tu siervo, Dios mío, nosotros tenemos fuerza, Dios mío, para abrir físicamente este libro, Dios mío, Señor, pero no podemos abrir el contenido espiritual, Padre. Por eso, Dios mío, lo dejamos a ti, Señor, Dios mío, para que seas tú, Dios mío, el que abra, Dios mío, Señor, la revelación, Padre, y abres directamente a los corazones, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomamos asiento. Bien, gloria al Señor. También quiero, más que felicitar, porque no sería la palabra correcta, sino agradecerle al hermano Manuel. Creo que no sé si fue la última vez o de las últimas, porque yo últimamente no tengo mucho tiempo, pero a veces por el YouTube me salen los enlaces. Ya habló del único lugar provisto por Dios para la adoración. La estaba escuchando, me falta escuchar una parte, una de ellas, y la verdad que me estaba gozando muchísimo en ello. Así que Dios le bendiga mucho, porque la verdad que a mí también me hizo bien. Bien, vamos a hablar de la imagen y del espíritu. Amén. Amén. Vamos a intentar, con la ayuda de Dios, ver cómo la imagen y el espíritu se tienen que corresponder. Les explico. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos tener imagen de cristiano, pero si no hay un espíritu cristiano dentro de nosotros, no corresponde. Amén. Amén. Por eso no tenemos que ver la imagen que se ve visiblemente, sino el espíritu. Amén, amén. Por eso Pablo, él dijo, por fe andamos y no por vista, porque la fe puede ver espiritualmente. Sin embargo, la vista solamente capta lo físico. Amén. Es como el testimonio que dio una anciana en el templo cuando Jesús era un niño de 8 días, que iba a ser circuncidado como hablaba la ley. Y había un anciano llamado Simeón, que el Espíritu Santo le mostró que no vería muerte hasta que viera al Mesías, al ungido del Señor. Amén. Ahora, en el templo, en ese día había muchos niños, había mucha gente allí. Para la mayoría de la gente sería un niño normal. Pero para ese hombre, que podía ver el Espíritu, podía escuchar al Espíritu, amén, pudo darle ese testimonio de ese niño. Amén, amén. No hace falta que le dijeran José y María lo que tuvieron. No tuvo que preguntar a María, oye, ¿qué te pasó? Pues mira, que vieron a Ángel Gabriel ayer en el callejón cuando fui a recoger agua, y me visitó y me dijo, bienaventurada entre todas las mujeres, y el Espíritu Santo hizo sombra sobre mí. Después José tenía dudas y le daban sueños y le dijo, no temas en recibirla porque lo que es concebido de ella es del Espíritu Santo. No hizo falta nada de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya se lo reveló. Amén. Amén. Vio el Espíritu. Pero miren qué cosas. Ya no voy a Simeón. Había una mujer anciana llamada Ana, la cual había estado 7 años casada y estaba a 84 años viuda. O sea, eso hace 91 años. Si, por ejemplo, esa mujer se casó con 17, tendría 108 años, pasaría de los 100. ¿Cuánto no entienden? Amén, amén. Era una mujer anciana. Y dice que había dedicado toda su vida desde su viudez en ayunos, oraciones y búsqueda del Señor. Amén. Pero miren, el mensaje del último tiempo vino para revelar los misterios. Amén. Y había un misterio en esa mujer, que cuando dio testimonio dice, era Ana profetisa,
¿Por qué profetiza? Porque hablaba por inspiración, testificaba por inspiración, amén. Y dice que ella daba testimonio del niño, pero no dice en ningún lugar que lo vio. Simeón dice que sí, ahora puedo descansar en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Amén. Pero Diana no dice eso. ¿Por qué? Porque era ciega. Antonio, el mensaje nos muestra que esa mujer era ciega. No le hacía falta los ojos físicos para ver y dar testimonio del Mesías. ¿Por qué? Porque había un espíritu dentro de ella. Que sabía que eso es la verdad. Amén. Estas cosas no se pueden percibir por ojo humano. Amén. Por eso es locura, es una obra extraña para la gente. Amén. Por eso Pablo, cuando tuvo tanto interés por los corintios y tanto desgarro de corazón por ellos para intentar ayudarles, le dijo: si fuera necesario, me sacaría los ojos para darlo. ¿Por qué? Porque Pablo no necesitaba los ojos físicos, él veía algo más allá. Amén. Él veía el espíritu. Amén. Por eso, miren, muchas veces la gente va detrás de la imagen, pero tenemos que ver qué clase de espíritu. Amén. Es, por ejemplo, digamos, una iglesia muy bonita. Ahora, no está reñido que una imagen sea buena, agradable y que haya un buen espíritu. Amén, pero está muy bien. Por ejemplo, un predicador que sea elocuente, que sepa idiomas, que pueda saber interpretaciones de la Biblia, que todas esas cosas, si tiene un buen espíritu, tiene el espíritu de Dios, eso está muy bien. Amén. Pero miren, el mensajero nos dijo, yo estoy muy de acuerdo con él al 100% en eso, que dijo: a mí, lo que más me interesa de un predicador no es lo bien o mal que predique, es el espíritu que lo mueve. Amén. ¿De qué me sirve un hombre que tenga una buena imagen, una buena educación, que le quede muy bien el traje, que sea bien parecido, que te predique muy bien, que te hable de idiomas, que te hable de muchos galimatías que es difícil entender y hace falta estudiar, para que después venga y te diga: el Espíritu Santo, no hay bautismo del Espíritu Santo, los días de los milagros han pasado, la Biblia está anticuada y tenemos que formar un evangelio moderno, como dicen ahora, y quitar de aquí, añadir allá. Amén. El mensajero dijo: prefiero un hombre que no sepa su abecedario, que no sepa su izquierda y su derecha y sepa el autonomía. Que haya unción del Espíritu Santo en él. Amén. Que sea dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. Como aquel hombre del ejército pentecostal que lo tenían que llevar al púlpito. El mensajero era joven, era cuando empezó el movimiento pentecostal allí en Estados Unidos. Y en otras palabras dijo: ¿cómo van a sacar a ese hombre, pobrecito, si da lástima? Después, cuando subió y lo tomó el espíritu, dice que no tenía suficiente plataforma para correr. Amén. Se pegó una predicación por 2 horas que dijo: yo me gustaría predicar como ese hombre. Amén. Amén. Es el espíritu que hay. Amén. Por eso, miren, muchas veces la gente ve con los ojos. Porque han habido tantas desgracias en hombres jóvenes, en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque se han fijado en la vista. Amén. Amén. En lo que se tienen que fijarse es en el espíritu. En una iglesia es lo mismo. Amén. Está muy bien que en una iglesia haya muy buenas bancas, haya un buen coro, haya muy buenos cantantes, haya un púlpito muy bueno, haya un buen equipo ministerial, que esté muy bien mirada, que tenga buena fama. Amén, eso está muy bien. Pero si no está el Espíritu de Dios, ¿de qué sirve? Amén. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Jesucristo habló de eso, habló de la imagen y del Espíritu. Y los fariseos, que eran los predicadores del pueblo de Israel en ese tiempo, que estaban esperando al Mesías, hicieron una interpretación de cómo tendría que venir. Amén. Y cuando vino no lo reconocieron. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vino el Mesías que estaban esperando, les tiró todo por tierra. Amén. Amén. Y descubrió el espíritu que había. Amén. Les dijo: vosotros queréis matarme. Y le dijeron: tienes demonio, estás poseído. ¿Quién te quiere matar? Ellos mismos igual ni en la mente pensaban hacerlo. Pero Jesús sabía el espíritu que había dentro de él. ¿Y qué pasó al final, hermanos? ¿Se equivocó Jesús? No, cogieron y lo crucificaron. Amén. Se aliaron con el enemigo, lo pusieron en manos de los romanos, que eran enemigos de ellos, para que lo crucificaran. Amén. Amén. Pusieron un sello en la tumba, porque los discípulos dijeron que resucitaría. Así no habrá manera de que salga. Amén. Y aun viendo que resucitó, amén, que fue removida la piedra, que las guardias fueron tiradas al suelo con temor y temblor, porque vino un ángel fuerte a quitar esa piedra, amén. Que el sudario, amén, estaba puesto
plegado y recogido al lado, porque si hubieran robado el cuerpo, ¿cuánto lo entienden? ¿No habrían dejado el sudario bien ordenado? ¿Cuánto lo entienden? ¿Amén? Amén. Pues aun sabiendo que había resucitado, sobornaron a la guardia y dijeron, decir que han robado el cuerpo. Amén. Hasta eso llegaron. Miren si no tenía razón Jesús o no. Amén. Amén. A los ojos humanos, teniendo esa imagen, ¿cómo va un joven Galileo que no se levantó nada allí poder decir eso a evidencias tan grandes como estos? A estos fariseos que se perfumaban bien, que tenían las filacterías, que era como tener la Biblia en la mano, que eran tan santos, tan religiosos, y venir un hombre que volcó la mesa de los campistas, que hizo un escándalo allí en el templo, que por poco se le echaban los romanos encima porque fue un desorden muy grande, que sus compañías eran poseídos, que eran rameras, que eran publicanos, que eran gente desechada, ¿cómo podía ser? ¿Han visto qué imagen más contraria? Amén. Sin embargo, el Mesías que estaban predicando estaba allí y sin embargo lo crucificaron. Amén. Amén. Por eso, miren, tenemos que tener discernimiento espiritual Amén. y ver dónde se mueve el Espíritu Santo. Por otra parte, hemos leído que Él es la imagen del Dios invisible, Amén. el primogénito de toda la creación. Amén. Amén. Ahora, Dios dijo a través de Isaías, Dios le dio la palabra a su profeta, amén, porque miren, eso es una ley que tiene Dios. Dice, no podrá hacer nada Jehová el Señor Amén. sin revelar primeramente un secreto a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Son representantes y embajadores de Dios, amén. Como también el apóstol Pablo habló y dijo, somos embajadores de Cristo. Amén. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Muchas veces la gente quiere escuchar a Dios, pero no quiere escuchar a sus siervos. Amén. Amén. Algo falla. Amén. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y hasta ellos seguirán. Pero Dios ha escogido a hombres para que hablen su palabra. Amén. Esa es su ley. Ahora, yo por mucho que quiera no la puedo cambiar. Y usted tampoco. Amén. Porque Dios lo ha hecho así y Él es perfecto y no cambia. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Amén. Pues Dios a través del profeta Isaías dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Amén. Y dice, ¿qué imagen es o qué casa me vais a edificar? Amén. Aun después de haber hecho Salomón el templo. Y aun el templo estando vigente en el tiempo de Isaías. Aun Isaías viendo una visión en el templo de la gloria de Jehová. Amén. Aun ya estando en el lugar santísimo, la gloria sequina de Dios, que no la gloria es visible. Aún dijo Dios, ¿qué casa me vas a edificar? Amén. Si soy tan grande que no quepo en ningún sitio. Porque miren, nosotros no podemos hacer una imagen de Dios. Amén. Yo me lo imagino así, yo me lo imagino de tal manera, Él hizo una imagen. Amén. ¿Y saben qué imagen es? La de Jesucristo, porque la profecía sigue más, me preparaste un cuerpo. Amén. Amén. Por eso cuando vino Jesús al templo dijo, destruye este templo y en 3 días lo reedificaré. Amén. Y dijeron, tardaron 46 años Amén. en reedificar el templo. Y tú en 3 días lo vas a levantar. Amén. Pero ¿qué dice la Escritura? Más se refería Amén. al templo de su cuerpo. Amén. Porque ¿quién era, qué espíritu era el que tenía Jesús? Era Jehová mismo, amén. ¿Cuánto lo entienden? Amén. No era otro, era el mismo, amén. En piel velada. Amén. La gente ve la imagen de Jesucristo y ve a un hombre histórico, un hombre revolucionario, a un hombre humanitario, a un hombre que asentó unas buenas bases, amén, como un humanista. ¿Ustedes saben lo que es un humanista? Amén. Un humanista es una persona que tiene conceptos y principios para que los humanos vivan mejor. Y miren, les voy a decir una cosa, ¿saben cuál es el mayor problema de hoy de las iglesias? Que los púlpitos no lo están tomando predicadores, lo están tomando humanistas, Amén. para que el hombre viva mejor. Ahora, si está todo a la luz de la Escritura, no hay nada, no hay problema. Pero el centro del Evangelio no es que las personas vivan mejor, vivan más cómodas, tengan mejor confort, tengan mejor superación. Amén. El centro del Evangelio es vivir la palabra. Amén. El centro del Evangelio es Cristo. Amén. Amén. Y la palabra nos enseña que es un camino angosto. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que las personas siempre te pinten el Evangelio como si fuera algo gris, algo amargado. El Evangelio es lo mejor que a usted le puede pasar. Amén. Pero el Evangelio no es un algodón de azúcar, no es un castillo en el aire, no es una vida de color de rosa. Va a tener problemas, va a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dijo. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Amén. Pero dice, no os preocupéis,
¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Amén. Pero de la misma manera que Él tuvo que vencer, nosotros también vencemos. Amén. Amén. Por Él. Amén. Pero si Él atacó, el diablo a nosotros también nos va a atacar. Amén. Amén. Ahora, Dios no quiere, ay, es que me rompo la mínima. No, Señor. Dios nos está forjando un carácter. Amén. 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 ¿Saben quiénes son los hijos de Dios? Según la Escritura, los más valientes que han habido en la historia de la Amén. Amén. Aquellos que se han tenido que tragar el orgullo, aquellos que han frenado su puño cuando han tenido que romper los dientes a alguien, y perdonen que lo hable así, claro. Las personas que se han tenido que humillar cuando no han tenido que hacerlo, Amén. cuando han tenido que frenar su lengua, cuando han tenido que sufrir insultos de otras personas, cuando han tenido que sufrir depresiones, cuando han tenido que sufrir situaciones que no se la han comido ni se la han bebido. Amén. Amén. Pero sin embargo se han agarrado al Señor y han seguido hablando. Amén. ¿Por qué? Porque no han tenido lugar donde ir. Amén. Porque más que una imagen buena o mala que hayan visto del Evangelio, han visto el Espíritu. Amén. Amén. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Ya han tenido que decir, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ahora miren, esa profecía de Isaías tenía mucha amiga. Porque miren, los idólatras que adoraban a ídolos de madera, de piedra, de hierro, adoraban simplemente a un artefacto hecho por ellos. Eso es cierto. Y dice Dios que esos ídolos, dice, tienen oídos, no oyen, Amén. tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven, Amén. tienen manos y no tocan. Pero miren, los idólatras, miren, así como hay cristianos simples y genuinos cristianos, también han habido idólatras simples, que solamente por creer en un trozo de madera se creen que es un salvo, pero hay otros que son idólatras genuinos, perdonen que se lo diga así de claro. Amén. Y el profeta nos enseña de eso. Dice que la gente que verdaderamente es idólatra de verdad, que adora al ídolo, no cree en el ídolo en sí. Cree que ellos forman una imagen de lo que ellos han recibido, de lo que están invocando, y dice, y a través de las invocaciones y ritos que ellos hacen, el espíritu que ellos invocan se mete en esa imagen que ellos han creado. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Pero miren qué invocación más fácil nos ha dejado el Señor. Donde estén los otros congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Y no hace falta formar una imagen. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Amén. Pero miren qué cosas. Muchas veces nosotros también nos hacemos una imagen de nuestra vida. Amén. Y miren, yo quiero que ustedes me entiendan. Las experiencias son necesarias en el cristiano. Con las experiencias vamos creciendo en el Evangelio. Con las experiencias vamos conociendo al Señor. Pero el Evangelio no se basa en las experiencias que usted y yo tengamos. El Evangelio se basa en la palabra de Dios. Amén. Yo les voy a poner un ejemplo. Digamos, yo hablé en lengua, recibí el Espíritu Santo. Yo profeticé y me lo tomó el Señor. ¿Correcto? Está muy bien. Amén. Es una cosa de Dios, es una experiencia. Amén. Pero usted por profetizar y por hablar en lenguas no salva. Amén. Porque la palabra no dice que por hablar en lenguas usted recibe el Espíritu Santo. Amén. Porque Pablo dijo, si hablas en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, Amén. lenguas es como metal que resuena, malo que repica. Amén. Amén. ¿Quieren saber que el diablo también ha podido pervertir el don de lenguas? Amén. El mensajero dijo, yo he visto a brujos en África beber sangre de una calavera, levitar, hablar en lenguas y coger una pluma, escribir. ¿Verdad? Amén. ¿Han visto que fuerte es el poder del diablo? Amén. Porque miren, el poder del Evangelio, que es correcto, de echar demonios, las lenguas, de profetizar, de hacer milagros, esos los dones del Espíritu, está correcto. ¿Verdad? Pero el poder del Evangelio es algo más fuerte. El poder del Evangelio es el Espíritu Santo en el corazón de una persona. Amén. Es Cristo morando aquí, amén. Amén. En templos. Amén. Amén. Por eso, miren, cuando usted ve a un hermano que es cristiano, que usted sabe que tiene el Espíritu del Señor, las personas que solamente ven la imagen pueden ver, digamos, por ejemplo, a un torpe, a una persona que habla mal, a una persona que tiene fallos, a una persona que igual la manera de hablar que tiene a usted le irrita. Amén. Pero sin embargo, cuando ve el Espíritu que hay, ve a Dios en esa persona. Amén. Amén. ¿Cuánto lo entiende? Amén. Ahora, ¿qué es Jesús para usted? Amén. Amén. Muchas personas que lo conocieron en la carne lo vieron como un buen hombre, pero no lo vieron como lo que verdaderamente era. La imagen de Dios invisible, amén. Amén. Que era Dios manifestado en carne, amén. Amén. Por eso Pablo dice, y los que lo han conocido en la carne,
Ahora que le han conocido el Espíritu es de distinta manera. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Amén. Si no puede captar ese Espíritu, ¿cuánto lo entienden? Si usted viene al culto y dice, bueno, Jesús es bueno, sí, pero ¿qué es para ti? Para ti Jesús es bueno, pues es Dios, es mi Salvador. Pero si no hace una revelación verdaderamente aquí en el corazón, simplemente lo está diciendo mentalmente. Pero cuando es una revelación real, cuando usted verdaderamente se ha visto perdido y ha notado la mano del Salvador que le ha salvado realmente, usted le puede decir, Salvador mío, Dios mío. Amén. Amén, porque ha sido una experiencia real por el Espíritu. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que mirar. No lo bonita o fea que sea la imagen. Amén. Sino el Espíritu que hay en ella. Amén. Para cerrar, ustedes recuerdan en Apocalipsis el capítulo de las dos bestias. Habla del dragón. El dragón es el diablo. Y dice que había una bestia con dientes de hierro. Esa imagen fue la Roma. Amén. Y pasó de la Roma imperial a la Roma papal. Amén. A la Roma eclesiástica, a la Iglesia Católica Romana. Amén. Que desmenuzó con dientes de hierro. Y miren si lo desmenuzó, que hay 68 millones registrados, sin registrados sabemos, de cristianos genuinos que mataron a la Iglesia Católica. Amén. Y después tuvieron que pedir perdón. Amén. Así lo desmenuzó. Tuvo una herida mortal que fue sanada. Y después había otra bestia, que era el protestantismo. Amén. Porque la gente que protestó de la Iglesia Católica, no digo todos, pero muchos de ellos